Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Diana Cover y estoy muy contenta de tener aquí a Saskia Niño de Rivera, presidenta de reinserta.org, y hoy vamos a hablar sobre la gran importancia de las empresas que tienen causa social. Entonces, bienvenida Saskia. Les quiero decir que Saskia es muy especial para mí, no sé por qué. Pero el chiste de hoy es sobre todo hablar con Saskia en relación a todo lo que ha logrado y cómo podemos hacer que las empresas mexicanas puedan colaborar de forma más informada y más estrechamente con ONGs como la tuya, Saskia. Sí, sin duda. Organizaciones de la sociedad civil, creo que es importante que hablemos de la institucionalidad de las organizaciones de la sociedad civil para que se muestren profesionales antes de las empresas y que las empresas entiendan la importancia que tiene esta corresponsabilidad social para ayudar al país, más allá de solamente hacer dinero, ¿no? Totalmente cierto. Digo, para empezar, sí quiero presumir un poco de todos tus logros y ahorita nos cuentas un poco, claro, que nos cuentas un poco sobre lo que es Reinserta y y cómo las empresas podrían ayudar en múltiples maneras. Pero sabes que además es autora, además de que es psicóloga, es abogada, tiene una maestría, una especialización en criminología, es negociadora oficial de varias empresas, seguro, de secuestros, y además ha escrito ya 4 libros. En septiembre sale el cuarto. En septiembre sale el cuarto. Tenemos el primero, Secuestros en México. Un sicario en cada hijo te dio. Un sicario en cada hijo. No es no, que es una guía de violencia, no es una guía contra la violencia en México. Sí, para prevenir y erradicar y atacar. Es un libro maravilloso que está hecho para quienes han sufrido violencia sexual y también a quienes quieren informarse sobre la violencia sexual. Agarramos el Código Penal y agarramos un poco la psicología y lo pusimos en un libro para que quienes son personas que no necesariamente son abogadas o psicólogas puedan leer y digerir muy bien. Entonces, el segundo libro, que es No es No. El tercero es El infierno tan temido, que es el del secuestro, que es un libro durísimo sobre testimonios de secuestradores y testimonios de sobrevivientes de secuestro. Y ahora que viene el cuarto, Feminicidio en México, testimonios de feminicidas y, no quiero decir sobrevivientes, porque en este caso son víctimas, son las mamás de las mujeres que son asesinadas en este país. A mí, mira, de los 3 libros que hasta ahorita he podido leer, el más duro me ha parecido sin duda el de Un sicario en cada hijo te dio. Es el que te costó más trabajo, Es el que más me costó porque tiene que ver con el mundo infantil, ¿no? Y con la infancia, pero bueno, todos los libros han tenido una gran venta en Amazon como en otras librerías de la ciudad, entonces es una realidad mexicana. Pero Saskia, vamos empezando un poco con las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas como para hacer una concientización mayor, uniéndose a una causa social? ¿Cómo son estos pasos? Yo creo que hoy por hoy las empresas primero tienen que asimilar que tenemos que entender, primero tienen que asimilar que la corresponsabilidad social, la creación de un México mejor, tiene que ver con ellos también. Y perdón que lo diga de esta manera, pero ya no pueden crear más Coca-Colas, ¿no? Y me refiero a Coca-Cola porque Coca-Cola es una empresa muy vieja que hizo un producto que en el lenguaje de hoy se viralizó, literalmente, pero que ha generado mucho los problemas de salud que tiene, en especial la infancia, en países en vías de desarrollo como es México, donde muchos de los niños tienen problemas de obesidad porque consumen también ese producto y no hay ningún tipo de conciencia de que los productos que estoy generando pueden ser nocivos para la sociedad y soy indiferente mientras mis pantalones se llenen de dinero, ¿no? Y eso creo que hoy por hoy, ante el mundo al cual nos enfrentamos, ya no puede existir. Entonces tienes 2 responsabilidades. Uno, como empresario, es la creación de una empresa que sea responsable socialmente. Y hay todo un concepto que se llama Plan B, que son estas empresas que están certificadas con Plan B, que son
buenas, digamos, para el mundo con el que nos afrontamos y no le hace daño su existencia a la naturaleza o al medio ambiente o a la sociedad, porque te mide desde cómo tratas a tus empleados hasta que tu producto sea un producto que no afecte el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y eso es súper importante, porque de nada sirve que estemos ante, no sé, ante la ONU haciendo acuerdos internacionales si estamos creando más negocios y más productos que dañan la lucha que se está haciendo, ¿no? Entonces, por un lado tienes esa responsabilidad social, que es como esta reflexión interna de lo que estás creando, y por otro lado tienes el entenderte como parte de un ecosistema, de un país, que se afronta con esas propias realidades, ¿no? ¿Qué está pasando en el país en el que yo vivo y cómo puedo yo ser parte? No nada más desde un lugar muy cómodo que es puedo deducir mis impuestos con organizaciones de la sociedad civil, pero como tú y yo lo hemos platicado varias veces, ¿cómo escojo a la organización a la cual quiero donar? Ese es un tema, ¿no? Es un tema. ¿Cómo puede? Porque luego es difícil, ¿no? Porque, vamos, hay múltiples fundaciones, hay múltiples causas. ¿Cómo podría una empresa como, ¿no? Que estoy segura que Coca-Cola también estaría dispuesto a lo hace, ¿no? Lo hace y es, vamos, es socialmente bastante responsable en otras áreas, ¿no? Pero o luego en sus propias áreas, que es chistoso, ¿no? Porque luego las empresas más de antaño son empresas que crean productos, o sea, no sé, hacen un producto que daña a la naturaleza y en su responsabilidad social se dedican a sembrar árboles. Entonces es como este doble mensaje, pero digo, no, FEMSA por decir un ejemplo, pero FEMSA es una institución que a lo largo de los años dona miles de millones de dólares a organizaciones de distintos ejes, programas desde prevención del delito hasta la siembra de árboles, o sea, tienen como esta gama enorme de programas sociales. Yo creo que hay como dos vías. Si yo soy una empresa que quiere establecer un área de responsabilidad social, creo que lo mejor que pueden hacer es establecer un área de responsabilidad social entendiendo que es un área clave e importante dentro de la empresa, dentro de la institución. Claro. No es nada más como de, bueno, pues a ver, ahí meto a la amiguita o al amiguito de mi hijo a que lleve esa área, porque la misma responsabilidad con la cual nosotros nos afrontamos ante las empresas, esperamos que las empresas se afronten con nosotros, ¿no? Yo siempre lo he dicho, Coppel, por ejemplo, es uno de los donantes principales de la organización que yo encabezo, y a mí me encanta trabajar con los Coppel porque es una empresa que te dice, yo quiero ver números. O sea, si yo te voy a dar 100 pesos, quiero saber con esos 100 pesos a cuánta gente estás impactando, cómo es escalable al grupo con el que estás impactando y por qué el impacto en esta población está haciéndole un bien a las personalidades distintas en el país. Entonces, eso me encanta porque me obliga como institución a hacer lo que me toca como institución, donde hoy las organizaciones de la sociedad civil ya no pueden ser organizaciones que es pues, nada más junto ropa y la entrego y ya, cuando a veces, no sé, esa ropa se entrega, yo lo he visto en reclusorios, por ejemplo, que es donde yo trabajo mucho, es que donamos ropa, ¿y a quién se la entregaron? No, pues ahí al sistema penitenciario, esa ropa terminó en una bodega o en el tianguis, es en todo lo que hago, cómo le doy seguimiento para asegurarme que el impacto Entonces lo que estás diciendo es que de veras lo que hay que hacer es tal vez hasta financieramente invertir, donar en programas específicos que tengan un principio, objetivos y un fin. Que a veces sí, y a veces a las empresas no les gusta eso porque es como la política, ¿no? Prefiero invertir en darle un programa social que me da una respuesta inmediata política que las empresas muchas veces hacen eso. Yo quiero algo rápido, o sea, algo que se vea y que yo pueda ponerle mi sello y que yo salga diciendo soy socialmente responsable y no invertir en la profundidad de las causas sociales, que eso es muy importante. Eso, por un lado, y otra que creo que es súper importante que hablemos es todo mundo como empresas quieren impactar, pero no consideran lo que implica. Yo he tenido cantidad de empresarias y de empresarios que me dicen, yo te voy a dar 100 pesos para hacer un espacio lúdico en la cárcel, por ejemplo. Y cuando les mando presupuesto donde incluye que esos 100 pesos, un peso se va a usar para un tráiler
que va a llevar todas las cosas al penal. No, para tráiler no. Pues, es como muevo las cosas. No, quiero que todo el dinero se vaya 100% a lo que se va a utilizar adentro de la biblioteca. Sí, pero ¿qué pasa con las psicólogas que dan los talleres en ese espacio que ayudan a esta estimulación temprana? O sea, quieren que sea visto. Todo quieren que sea visto y todo lo limitan. No, los servicios no. No, los servicios no. O sea, la gasolina para el coche que va a llevar, no. ¿Pero cómo? Entonces, ¿cómo pretendes que se lleven todas estas cosas? Como que no consideran ese tipo de cuestiones y solamente quieren, como dices tú, lo que tiene visibilidad. Entonces, por un lado, acompáñenos a las ONGs y entiendan el concepto de las ONGs. Y luego hay otras empresas que son mínimas y que creo que deberían de haber muchas más, que es el bien que yo voy a hacer es el fortalecimiento de la institución propia, ¿no? Tengo un empresario, Miguel Guerrero, de Chihuahua, que me dice, yo te voy a dar 100 pesos para la institución, ¿no? Y si mañana me dices, metí esos 100 pesos en contratar a una persona que hizo todos los protocolos para que mañana Reinserta pueda ser evaluado ante instituciones internacionales, no hay problema. Entiendo que mi dinero no va directamente a los beneficiados, pero fortalece una institución que yo sé que está beneficiando. Basham, por ejemplo, este despacho es un despacho que tiene un área de responsabilidad social, tienen fundaciones, Reinserta es una de ellos, y lo que Basham me dice es, yo no voy a ayudar a tu población directamente, yo te voy a ayudar a ti como institución a estar fuerte, a estar legalmente intocable, para que puedas seguir operando para trabajar a favor de la población, ¿no? Claro. Ahora, dicho esto, me parece también muy importante que cómo es la concientización entonces de lo que el público mismo puede ver cuando una empresa sostiene a una fundación como la tuya. ¿Cómo se entera un cliente de Basham que Basham es un donador directo de Reinserta y que además, vamos, ahorita que nos cuente un poco lo que son los programas y las áreas de Reinserta, pero yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. A ver, siempre tienes las empresas que te dicen, a mí no me interesa que mi nombre salga. O hay las empresas que te dicen, yo quiero mi placa con mi logo afuera del espacio lúdico y quiero que el día de la inauguración, lo acabamos de hacer con Amazon, por ejemplo, ¿no? Y que el día de la inauguración vaya nuestro director general y hayan medios de comunicación. Y sí, capitalicemos de la buena reputación de una organización para sumarnos a decir, somos una empresa que aparte ayuda a los más marginados, ¿no? Que no tiene nada de malo eso, para nada, siempre y cuando se haga de manera justa, porque luego lo que nos pasa, nosotros en Reinserta, por ejemplo, tuvimos que poner un reglamento de cobrarle a las empresas que quieren hacer actividades con nosotros, porque de repente nos hablaban, la empresa que quieras, nos gustaría que aquí en mi oficina somos, no sé, 30, 40 personas, hacer una actividad con ustedes, ir a la cárcel, porque quiero llevar a mi gente a la cárcel, y saber qué podemos hacer en la cárcel. Y es como, ok, nosotros no trabajamos para que tú puedas tener una experiencia dentro de la cárcel con tu equipo, porque quieres sensibilizar a tu equipo. Sí, no, es marketing publicitario. No es, pero las empresas no lo entienden. Estoy hablando de 10 empresas que me buscan, 7 tienen esta actitud. Y es... Como haciéndote un favor. No, incluso algunas, muy al principio, cuando todavía no teníamos este reglamento, le decíamos, bueno, ok, yo les decía a mi equipo, vamos a aprovechar y que pinten la cancha de, no sé, de lo que sea con los adolescentes y que aparte hagan un mural de lo que sea. Oigan, ¿y la pintura quién la va a poner? No, pues ustedes. Yo te pongo a la gente que pinte, pero ustedes pongan la pintura. O sea, encima tenemos que nosotros poner la pintura para que tu gente venga y aparte que tú salgas con el listoncito, ¿no? Con la medallita de yo soy socialmente responsable. No. Entonces, las empresas que quieren hacer eso es, de entrada, hay una donación que se tiene que hacer por parte de la empresa. Porque pensar que vas a vivir experiencias con población marginada es lo más ruin que hay en el mundo. Sí, como el zoológico, ¿no? Sí, como si fuera zoológico, exactamente. Sí. Ajá. Ahora, Saskia, cuéntanos un poco cuáles son los programas que tienen Reinserta, porque además de que es muy, porque creo que es importantísimo lo que estás diciendo en relación a cómo tiene que impactar también internamente a la empresa.
A la empresa impacta internamente porque yo creo que ser empleado de una empresa que dona y que ve por una, ¿no? por una sociedad responsable en la que es parte, participa, ¿sí? Te da un sentimiento también de pertenencia. Claro. Entonces hay diferentes programas, que vamos, Saskia trabaja muchísimo con, ¿sí? con maternidad en prisión, trabajamos todo lo que tiene que ver con maternidad en prisión, trabajamos muchísimo reinserción social, especialmente con niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, y trabajamos mucho también con sobrevivientes de delitos de alto impacto, niños abusados sexualmente, tratados, tráfico de menores, homicidio indirecto y tráfico, homicidio, me falta, y secuestro. Somos esto que... Y las causas justas, ¿no? También que... No, ya, las causas justas ya no, ya Reinserta ya revolucionó hacia trabajar únicamente con niños, niñas y adolescentes que están en contacto con la violencia extrema en México. Lo que nos pasaba mucho con causas justas, que es gente inocente en prisión, es que no estábamos haciendo un impacto, que esto es importante que lo mencionas, porque también como organizaciones tenemos que ver de qué manera generamos mucho más impacto. Claro. Y lo que nos está pasando con causas justas, que es gente inocente en prisión, es... pasan por un proceso que en las leyes se llama primera instancia, que es cuando te detienen, te dan la orden de formar prisión y empieza como el juicio, que es lo que vemos en la tele, estos primeros espacios donde una persona es juzgada de culpabilidad o no culpabilidad. En el momento que es juzgada, entran a segunda instancia, que esa segunda instancia ya es cuando tienen como su derecho a réplica, decir, no estoy de acuerdo con la sentencia que se me puso. Y ahí es cuando nos buscaban a nosotros. Entonces, uno, no estábamos impactando en la corrupción que hay en primera instancia y cómo vinculan a gente a proceso. Y dos, segunda instancia es mucho más tardado. Entonces estábamos dedicándole mucho dinero, a mucho tiempo de recursos, y el que mucho abarca poco aprieta también. Entonces, hoy Reinserta trabaja con niños, niñas y adolescentes que están en contacto con la violencia extrema en México, trabajando en las 3 áreas que ya mencioné. Y regresándome un poco a lo que decías, que creo que es muy importante, cómo las empresas se sienten parte de... Yo, por ejemplo, hubo una que es el proceso de empresa que más me ha gustado, cómo han llevado su convocatoria, porque luego las empresas lo que hacen convocatorias, y a mí me parece lo más transparente y lo más justo que hagan esto. Yo saco una convocatoria donde digo, quiero ayudar a esta población, puede ser, no sé, género, edad, población, marginación, o sea, tú escoges, y tienen que, no sé, características, tiene que ser una fundación que lleve más de tantos años existiendo, que facture tantos al año. O sea, tú pones y la gente aplica. Entonces, tú pasas por un proceso de transparencia interno donde puedes involucrar a los miembros de tu empresa a que puedan ser partícipes en escoger. ¿Como votando? ¿Podrían votar? Podrían votar. O que las propias miembros, a mí con Funo, que ha sido el proceso más padre que me ha tocado vivir, quienes sugieren las fundaciones son los propios empleados. Entonces, un empleado dice, yo quiero pedirles que le den el dinero a Reinserta, por poner un ejemplo, ¿no? Que esto es lo que pasó. Una chava en Funo dijo, aquí está esta organización que está trabajando con esto. Nosotros con esta chava estuvimos trabajando bajar el 3-pager, porque nos pedían 3 páginas de cierta información, y luego se hace el board, donde tú, con la empleada, vas y presentas ante el presidente de Funo. Pero ya hubo, yo me acuerdo cuando llegué a Funo, la empleada estaba emocionadísima y desde 15 minutos antes ya me estaba esperando en la calle para que yo llegara y diciéndome, estoy nerviosísima, tenemos que ganar. O sea, y entonces lo importante de involucrar a la empresa en esta, porque es como también, sostener una concientización social. Y sentirte orgullosa de trabajar. Y que además se ha permeado, ¿no? En la empresa. Y de sentirte orgullosa. O sea, cuando ganamos, a mí me habló esta chava y me dijo, Saskia, estoy feliz y ahora me siento más partícipe de Funo. O sea, ahora me siento más orgullosa de pertenecer a la empresa a la que pertenezco, porque es una empresa que está ayudando. Yo lo vi, yo fui parte de ver cómo ayudan a esta empresa. Entonces, eso fue increíble. Y luego que el propio presidente
de la empresa se sentara a escuchar los proyectos que los empleados estaban proponiendo fue increíble, porque para la empleada también fue, me siento con mi jefe, claro, ¿sabes? Mi jefe va a ver que yo traje. Se rompen algunas barreras de jerarquía. Claro. Sí, claro. Y eso fue la verdad es que fue increíble. Ahora, dime una cosa, ¿qué tan difícil es venderle a la gente o venderle a las empresas que el trabajo que haces con delincuentes, con personas que, ¿no? que están en la cárcel, que han roto leyes, que han asesinado, ¿no? Tienes varios temas importantísimos ahí. ¿Cómo podemos verlo desde una óptica distinta? Que no sea, vamos, ¿cómo vas a ayudarle al que ya, vamos, ese que lo recluyan ahí para toda la vida y no hay que tirar la llave? ¿Cómo podrías manejar este mensaje en donde, que lo haces muy bien, por cierto, ¿no? ¿Cómo podemos vender la idea de que el futuro de México, el futuro de lo que es la comprensión de esta parte delictiva de México tiene que cambiar en su totalidad? Mira, yo lo que te diría es, en México estamos muy acostumbrados al pensamiento individualista, ¿no? Yo veo por mí, por los míos, y lo que pase de afuera me da igual. Por eso tenemos los índices tan grandes de corrupción que tenemos, por ejemplo. Para mí la corrupción en este país es como el huevo y la gallina, entre los empresarios y los políticos. Que luego vemos a los políticos como los corruptos, pero pues no vemos que el empresario es el que está dando moche para que entonces se genera el huevo y la gallina, ¿no? Todo el tiempo yo manejo, yo nunca he dado una mordida, pero cualquier persona maneja, te para el policía y le das dinero porque tú no quieres llegar tarde a tu comida, porque tú no quieres que el corralón se lleven tu coche al corralón, te quiten la plata. O sea, todo se trata de nosotros mismos. Y en México no hemos entendido que la corresponsabilidad social, el entender que todos somos partícipes del país en el que tenemos, es una obligación de todos, ¿no? Mensaje. Entonces, yo con lo que digo es, hemos creado cárceles en México como basureros. Y es como, esta persona ya le falló a la sociedad, mándalo al basurero, hazlo a un lado, sí. Pero no nos volteamos a ver las causas que llevó a esa persona al basurero. Entonces, ahí está el trabajo. Yo creo que el trabajo está en el entendimiento, uno, de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, cuando yo te hablo de un niño reclutado, por poner un ejemplo, para mí que tú le digas asesino a un adolescente de 14 años que a los 6 años se le entrenó a matar, claro, es todo menos culpable. O sea, hay que desestigmatizar también el tema, en el sentido de, o sea, es un poco como pensar, hay un antes, hay un durante y hay un después. Vamos, esto es una vida. Es como lo pudimos haber hecho distinto, exactamente, cómo pudimos haber prevenido donde estamos hoy, ¿no? Y en todo, o sea, en la corrupción, en odio vivir la delincuencia en la que vivimos y odio sentirme insegura y me choca. Sí, pero en este país el 94% de los delitos no se denuncian. Entonces, cuando digas odio, sí. Pues ayer que te asaltaron, ¿fuiste a denunciar o no fuiste a denunciar? No, pues no fui a denunciar. Somos partícipes en el país del que vivimos, claro. Y el pensamiento colectivo nos va a llevar, incluyendo el trabajo con victimarios, a repensar cómo afrontamos la responsabilidad social. África tiene creo que es Kenia, una tribu en África que cuando alguien comete un delito, los líderes de la tribu se lo llevan como a las afueras y lo sanan emocionalmente, porque hay el entendimiento de que una persona que daña a su tribu es una persona que está desviada, que está enferma o que está lastimada al interior. No está pudiendo reconocer su verdad. O que algo le pasó. Claro. Justo en Reinserta estamos haciendo un estudio donde estamos trabajando con 15,000 personas privadas de la libertad, donde estamos recopilando información de cuál fue el contacto que tuvieron a la violencia. Y no nada más la violencia, te estoy hablando de la violencia física, pero te estoy hablando de la sexual, te estoy hablando de la violencia de hambre, porque tener hambre es violencia. No tener acceso a la escuela porque tus zapatos están rotos y que no te dejen entrar, pero igual en tu casa no te pueden comprar unos nuevos, es violencia también, ¿no? O sea, entonces, cómo está relacionada la violencia en cómo nos desarrollamos y cómo nos hacemos copartícipes de esa Saskia, este tema da para mucho tiempo más, ¿no? Tenemos que terminar, pero vamos,
en cuestión de Te Queremos Escuchar y Mundo Ejecutivo estamos felices de que hayas estado aquí. Te invitamos a regresar para que puedas, ¿no?, contarnos un poco más sobre cómo podemos impactar mejor y cómo también hay que crear una situación en donde la donación se vuelve parte de la vida. Sí. No tenemos cultura de donación. La corresponsabilidad social. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo el que hayas venido y bueno, te invito a regresar. Feliz de la vida de estar aquí.